Mm, espero que hayan repasado un poco lo que vimos en las anteriores clases, que hayamos avanzado un poco con este curso, ¿no? Entonces comencemos. Espero que sí se pueda ver lo que estoy compartiendo. De todas formas, me hacen saber en el chat o activan su micrófono, levantan la manito. Si quieren participar, si tienen alguna pregunta, voy a estar atenta a cualquiera de esas intervenciones. Bueno, ya estamos en la clase 3. En la anterior sesión vimos esto de One Health, que será la salud interconectada en el mundo global, donde vimos un poco cómo empezó, ¿no? Cómo fue la evolución, que el objetivo o para qué se hace One Health es para tener un enfoque integral y sistémica de lo que es la salud, ayudar con los desafíos sanitarios con una colaboración interdisciplinaria que participen todos. Y vimos, ¿no? Cómo fue avanzando desde los curanderos que hacían sin medicina sin distinción de especie, luego ya vino la medicina comparativa, el descubrimiento de la veterinaria, luego el uso ya de los términos de ecosalud o de una medicina, y para finalmente ya ahora usar lo que es el mundo una salud y que es lo que nos tiene conectados, ¿no? A todos los patógenos, todas las enfermedades. Vimos, ¿no? Que el 60% de las enfermedades son zoonóticas, que las nuevas enfermedades o las enfermedades emergentes, el 75% provienen de animales y que se están descubriendo cada más de 30 nuevos patógenos en estos 30 años. Hay muchos factores de riesgo: la expansión humana, la urbanización, contacto con fauna silvestre y alteración ambiental, sobre todo también la globalización, los viajes, el comercio y las migraciones. Hablamos también de zoonosis, vimos las enfermedades, ¿no? Que se transmiten de animales a humanos, cómo se dan por cambios que hay en la ecología, porque los humanos entran en contacto con la fauna silvestre, porque hay adaptaciones genéticas de los patógenos mutan, y por vectores, ¿no? Que transmiten estos estos patógenos. También hablamos, si se acuerdan, de la resistencia antimicrobiana y cómo es una nueva posible pandemia a futuro, y es muy importante por eso tener el uso responsable de antibióticos. Y también vimos, ¿no? Como casos exitosos de One Health, y también vimos cómo nosotros desde la casa podemos aportar con no seguir incrementando este círculo de patógenos y mantener todo nuestro entorno saludable. Hoy ya vamos a entrar a esta parte que es del laboratorio en casa, que viene en el contenido. Y para eso les dejé una pequeña tareita. No sé si alguien puede comentar algo, si pudieron revisar, investigar, de cómo pueden ver los microorganismos que están a su alrededor. Voy a estar leyendo en el chat o si quieren activar su micrófono. Cuando un alimento se está descomponiendo, muy bien, Fabián. Esa es una gran forma de ver los microorganismos. Que como hemos dicho, ¿no? Los microorganismos son tan pequeños que yo a simple vista no los puedo ver. Pero un efecto es este hecho del alimento que está entrando en descomposición. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de observar estos microorganismos. Entonces, no los podemos ver a simple vista, recapitulando un poco lo que vimos en la primera clase. Están en las dimensiones de las micras. Y también vimos, ¿no? Que puede estar en nuestro entorno estos buenos o estos microorganismos malos, entre comillas, los que son beneficiosos y los que pueden llegar a ser patógenos. Entonces, lo que queremos hacer ahora con esta clase es observar estos microorganismos del ambiente en casa, aplicando principios básicos de microbiología y de bioseguridad. Microbiología, el estudio de microorganismos. Bioseguridad. Ahora, ¿qué es bioseguridad? Se estarán preguntando. Es un conjunto de normas, prácticas, principios que están destinados a proteger la salud humana, animal y al ambiente. Un enfoque muy One Health, frente a los riesgos que implican el manejo de agentes biológicos.
Ahí un segundito, por favor. Ay, perdón. Bueno, incluye el control, la contención, capacitación y desinfección. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cada uno de estos puntos. ¿Qué es lo que busca? Prevenir accidentes o contagios durante actividades donde hay contacto con microorganismos. ¿Cómo se transmiten los microorganismos? Puede ser por aerosoles, como vemos en la primera imagen, que es justamente cuando tú toses, estornudas, estás liberando millones de estas partículas a kilómetros de distancia, metros de distancia. Y si ahorita yo estoy, por ejemplo, con un virus, entonces si tuviera aquí una persona a mi lado, yo le tosería, entonces estaría transmitiendo este microorganismo por estos aerosoles, bioaerosoles. Después, contacto directo con algún agente vivo o material contaminado. Cultivos, muestras, superficies. Por ejemplo, digamos, si es que yo saco una muestra de sangre y yo no sé si esa persona no está enferma y tengo un contacto directo con mi piel, no estoy usando guantes, entonces podría tener puede ser alguna ruta de transmisión de este patógeno. Y sobre todo a través de la piel o de las mucosas. Si tienen heridas, sobre todo en la piel o por la parte de las uñas, ingresan estos patógenos. Y los fómites, que son estos objetos, superficies que están contaminadas y facilitan esta transmisión indirecta, ya que se quedan en las superficies. Y si yo no desinfecto mi mesa, mi velador, y luego otra persona la toca, se lleva la mano a la boca, entonces está contaminándose o está siendo contagiada esta persona o estoy contaminando otros objetos que pueden estar limpios. ¿Cuál es la importancia de clasificar estos agentes biológicos y riesgos asociados? Primero, facilita la evaluación de riesgos y la decisión de medidas de contención. ¿Qué es contención? Es yo evitar que se siga propagando algo, mantenerlo ahí. Si yo soy la paciente que está contaminada, si este es un objeto que está contaminado, que se mantenga ahí, que no contagie, que no avance. Esa es contención. Nos ayuda a estandarizar prácticas de bioseguridad, selección de infraestructuras, ver cómo es la infraestructura adecuada, el equipo de protección personal adecuado, procedimientos seguros. Nos permite comparar normativas internacionales y locales y prever que un agente con potencial elevado reciba el tratamiento también adecuado. Entonces, hay unas instituciones que han clasificado unos 4 grupos de riesgo importantes. Estas instituciones son el Center for Disease Control and Prevention, el CDC, el National Institute of Health, el NIH, y la Organización Mundial de la Salud, o la OMS. Entonces, en estas instituciones han definido que hay varios criterios para yo clasificar en estos 4 grupos de riesgo. Primero, virulencia o patogenicidad. ¿Qué tan grave es la enfermedad que puede causar el agente? ¿Cuánto daño puede hacer este microorganismo? Transmisibilidad. ¿Qué tan fácil se propaga el agente de un hospedero a otro? ¿Cómo tan rápido puedo contagiar a otra persona o al ambiente o a los animales? Diferentes rutas de contagio que les habíamos visto. Modo de transmisión, vías de entrada. Por inhalación, por contacto, por la piel, por ingestión, por vectores. Hay mosquitos que tal vez pueden transportarlo, hay algunos ratones que pueden transportarlo, por fómites, objetos, superficies. Dosis infectiva. ¿Qué tanta cantidad de este microorganismo es necesario para provocar una infección en un 50% de los expuestos? O sea, si yo tengo, digamos, un lugar en esa zona mesa, nos imaginemos, y estamos 4 personas. Entonces, a 2 de esas personas, ¿qué tanta concentración de este microorganismo va a causar una infección en ellas? Eso es más o menos la dosis infectiva. Estabilidad ambiental. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el agente en superficies, medios, ambientes fuera del organismo huésped? Yo les explicaba, por ejemplo, en la primera clase que estábamos hablando de las endosporas, que les dije que resiste a condiciones muy extremas y, por
por ejemplo, este es un mecanismo de resistencia y hay que tomar mucho cuidado, ¿no? En esta parte de estabilidad ambiental. Medidas preventivas. Hay terapias, hay vacunas, hay antídotos, hay antibióticos, hay protocolos de manejo clínico. Por ejemplo, ¿qué enfermedades ustedes conocen que no tienen algún tipo de terapia o no tienen alguna vacuna o cura? Si lo pueden escribir. La rabia tiene una vacuna, tiene una vacuna. ¿Alguna otra que se les ocurra? Que sea, por ejemplo, de transmisión sexual, gonorrea, se puede tratar con antibióticos. ¿Qué tal el VIH, por ejemplo? Entonces, esos son, o el ébola, que es otro que tiene alto grado de contagio y de patogenicidad y no tiene tantas medidas preventivas. Entonces, con esas enfermedades hay que tener mucho más cuidado. Otros, el rango de hospedadores, perdón, se infecta en humanos, animales, plantas, a todos. Si este potencial de mutación, si se puede modificar el agente, si tiene esa capacidad de tener cambios genéticos, adquirir nuevos genes, que ya vimos que en las resistencias, que en las bacterias, por ejemplo, adquieren esos factores de resistencia de virulencia. También los virus mutan. Cantidades. Si se trabaja con muchas cantidades de volúmenes de ese microorganismo o altas concentraciones de ese agente, por ejemplo, en los laboratorios clínicos o en algún laboratorio de servicios, ahí trabajan con muestras ya concentradas, ¿no? Con mucha cantidad de estos microorganismos. Entonces, estos cuatro grupos de riesgos son el grupo uno, que es el que es un riesgo individual muy bajo, y también comunitario bajo, no te causa ninguna enfermedad en un humano sano. Entonces, si yo llegara, no sé, no contagiarme o entrar en contacto con este microorganismo y tengo un buen sistema inmune, entonces no me pasa nada. Es un riesgo biológico muy bajo. Por ejemplo, el Saccharomyces cerevisiae, que en lugar de ser algún patógeno, más bien es benéfico. Nos ayuda con lo que es la fermentación para la cerveza. El 2 es ya federado, comunitario, bajo. Que te puede causar alguna enfermedad leve, pero sí hay intervención, sí hay cura, sí te pueden tratar. Por ejemplo, alguna infección en la piel, Staphylococcus aureus, que te da alguna infección y se te inflame. Cuando ves en tu piel que tienes una herida y en los bordes, ¿no? Dices, ay, tiene pus, está medio feo. Ay, lo voy a limpiar, lo voy a lavar, lo voy a colocar. eh, Mercurio, no sé, violeta. Entonces, ahí es donde estás haciendo este proceso de desinfección, pero tiene tratamiento. En el caso de que se complicara, ya usarías antibióticos, pero hay intervención. El del grupo 3 ya es un riesgo individual alto, pero comunitario sigue siendo un poco bajo. Es una enfermedad grave que podría tener una intervención, o sea, puede existir intervenciones. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, que es lo que te da la tuberculosis, hay un tratamiento, pero es más letal. Hay mayores casos de personas que fallecen con esta enfermedad, por eso está en este riesgo 3. El 4 ya es muy alto para individual y comunitario también es alto. Entonces es una enfermedad grave, letal, que hay pocas intervenciones o casi ninguna de lo que les mencionaba, por ejemplo, el ébola o el caso igual del VIH podría ser. Niveles de bioseguridad. En base a estos grupos de riesgo, que nos han definido estas mismas organizaciones, han dicho, bueno, si estamos tratando con este tipo de agentes, con este tipo de patógenos, entonces tenemos que trabajar con estos niveles de bioseguridad. Yo te voy a decir qué tanta protección tú necesitas para que no te pase nada si es que tú te estás enfrentando a alguno de estos patógenos. Entonces, te dice
cómo debes actuar, o sea, son protocolos bien detallados, todo el equipamiento que tienes que tener, la infraestructura como debe ser, controles de calidad, todo. Entonces es un manual súper grande y completo que es este, el Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, y ahí te detallan todo, todo sobre estos niveles de bioseguridad que lo vamos a ver de forma muy resumida. Son cuatro niveles de bioseguridad, dependiendo del tipo de microorganismo con el que trabajas. Por ejemplo, en el nivel uno son microorganismos no patógenos o de bajo riesgo, bacterias ambientales, de alimentos, que yo si entro en contacto, ya les dije, no me va a pasar nada. Entonces, medidas principales, me tengo que lavar las manos, tengo que limpiar las superficies, usar guantes y no comer ni beber mientras los estoy manipulando, ¿no? Para no ingerirlos. El nivel 2 ya te pueden causar enfermedades leves, por ejemplo, E. coli, patógena y salmonela. Pero hay tratamiento, entonces es un riesgo medio, uso de cabinas de bioseguridad, que estoy en laboratorios especializados, y batas, gafas, tener entrenamiento básico de microbiología. De nivel 3 ya te pueden causar enfermedades graves, que pueden ser transmitidas, por ejemplo, por el aire, como Mycobacterium tuberculosis, riesgo alto, si es que no tienes el material adecuado. Entonces tienes que tener acceso restringido, ropa esencial, filtros de aire y una presión negativa. ¿Qué hace la presión negativa? Hace que succiona todo el aire. Entonces las cabinas de bioseguridad trabajan con esta presión negativa, es como una aspiradora, succiona, succiona, para que tú no entres en contacto con el patógeno. Y el de nivel 4 ya son altamente peligrosos y sin tratamiento o poco tratamiento, como el ébola, riesgo muy alto, son laboratorios completamente sellados, son trajes de presión positiva, o sea, no dejan que salga nada de ese ambiente, nada de lo que está en ese laboratorio puede salir al exterior. Y realmente es poco el personal que está en contacto con este tipo de virus o este tipo de laboratorios. Es de máxima contención. Un error en estos laboratorios, prácticamente te contagias y mueres. Entonces, realmente es personal altamente capacitado. Nosotros, en la práctica que vamos a hacer, vamos a trabajar con el nivel uno. Entonces es un riesgo bajo, no hay mucho problema, solamente si tener estas medidas principales, ¿no? Lavado de manos, limpieza, desinfección. ¿Por qué es importante? Pero aunque estemos trabajando con microorganismos caseros del aire, de la casa, etcétera, porque aunque estamos trabajando con muestras que no son peligrosas, los microorganismos están vivos y se reproducen, y nosotros los vamos a concentrar, los vamos a tener a nuestra disposición, que se van a crecer de medidas desproporcionales que no lo harían tal vez en el ambiente. Entonces se van a multiplicar. Entonces, si no somos considerados o conscientes de con lo que estamos trabajando, podemos transportarlas a otros lugares, otras personas sí pueden ser mínimamente alérgicas, entonces hay que tener un cierto tipo de trato y sobre todo si tenemos heridas, lo que les decía, o sea, para no tener contagios involuntarios. En los equipos de protección personal, ya les mencioné, ya deben conocer tal vez la mayoría, pero eso es lo que maneja, digamos, un personal en un ambiente clínico, una bata, un guardapolvo, que es lo que se hace en laboratorio, zapatos cerrados, sobre todo si es que vamos a trabajar en un laboratorio. Hay cubrebotas para que no haya contacto directo, tienen polainas, las gafas para las salpicaduras o aerosoles, guantes, pueden tener cubrebatas, el barbijo mínimamente y incluso tienen hasta máscaras protectoras. Entonces depende mucho de con qué tipo de patógeno estén trabajando. Nosotros ya hemos dicho nivel uno, entonces lo mínimo que vamos a usar es el barbijo y los guantes. Ahora, si yo quiero agarrar microorganismos, necesito entenderlos, necesito comprender cómo ellos viven para yo poder simular las condiciones necesarias para que ellos puedan desarrollarse. Entonces, como todos los seres vivos, necesitan nutrientes, necesitan agua, necesitan ciertas condiciones para que ellos puedan crecer. Entonces, esto va a determinar si el microorganismo se multiplica o no se multiplica. Nutrientes. De nutrientes necesitan mínimamente una fuente de carbono, que esta es su base para formar moléculas orgánicas, azúcares, proteínas. ¿De dónde lo pueden obtener? De carnes, de los azúcares, cualquier cosa que tenga carbono, ellos lo utilizan. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver, hay diferentes tipos de obtención de fuentes de carbono. De nitrógeno, igual necesitan el nitrógeno. ¿Esto para qué? Para construir sus proteínas, sus ácidos nucleicos.
Agua, como todos mis organismos necesitan agua, entonces es el medio donde ocurren las reacciones metabólicas, son como catalizadores. Y sales, estos pueden ser opcionales, calcio, potasio, algunas necesitan más, otras no tanto, otras sí, pero lo básico son las tres primeras, fuente de carbono, de nitrógeno y agua. Ahora, hay tipos diferentes de nutrición, entonces las bacterias son muy variadas. Los microorganismos en general son muy variados. Entonces, hay algunos que son autótrofos, que usan el dióxido de carbono, otros que son heterótrofos, entonces dependen de compuestos orgánicos de otras personas. Saprófitos descomponen la materia, se alimentan de materia en descomposición, otros quimiautótrofa, de compuestos inorgánicos, otros que son parásitos, que se nutren del hospedador, comensales, se nutren del hospedador, pero no lo perjudican y simbióticos que cooperan con otras bacterias, con otros microorganismos para regular el ambiente, por ejemplo, o eh, a veces no sé si han visto lo que hablábamos del kefir, por ejemplo, es un consorcio entre bacterias y levaduras y eso es algo benéfico, entonces varía los tipos de nutrición. Los factores que regulan este crecimiento, el primero es la temperatura. Es muy importante siempre en los microorganismos hablar de lo que es la temperatura. Entonces, como veíamos, lo importante para un microorganismo no es crecer en tamaño como tal, sino multiplicarse, aumentar su población. Ellos se dividen, o sea, es como que dos yemitas sí, se dividen, que ese es el proceso de fusión simple o binaria. Y en esto, eh, como ese es su objetivo, reproducirse, entonces hay temperaturas en las que lo pueden hacer mejor, de mejor forma. Tienen una temperatura mínima de crecimiento, que en esa temperatura mínima es como que van a poder empezar a desarrollarse. Óptima de crecimiento, ahí sí van a funcionar plenamente y van a poder reproducirse y van a poder crecer y aumentar su población. Y la máxima, que es hasta el límite permitido. Entonces, un poquitito más de eso y ya se empiezan a morir. Según eso, se clasifican en tres grupos. Los termófilos, que soportan temperaturas de 40 a 70 grados, que son temperaturas altas. Mesófilos, 20 a 40 grados aproximadamente, y los psicrófilos, de 0 a 20 grados. Entonces, dependiendo a qué temperatura es el microorganismo que yo quiera, esa es la temperatura que la voy a incubar. Los ambientales crecen a 20 a 30 grados. Entonces son mesófilos. Ahora, los patógenos de los humanos crecen sobre todo de 35 a 37 grados. Entonces, es la temperatura a la que está nuestro cuerpo. Y por eso estas temperaturas hay que tener mucho cuidado, porque si estamos cultivando algo a esta temperatura, puede que estemos incubando algún patógeno. Y en el caso de la práctica, no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué otro más afecta? Condiciones del pH. La mayoría prefiere pHs que sean neutros, cercanos al 7, pero hay bacterias que sí pueden crecer en medios ácidos o básicos. Las que crecen en medios ácidos, por ejemplo, son lactobacilos. Presión osmótica. Sí les afecta porque por este proceso denominado ósmosis, el agua va desde la parte donde tiene menor concentración de soluto hasta donde haya mayor concentración de soluto. Entonces, yo les decía que necesitan las bacterias agua. Y por eso si están rodeadas de un medio donde hay muchas sales, eh, no van a poder sobrevivir, a excepción de estas que son las halófilas. Estas sí toleran altas concentraciones salinas. Condiciones atmosféricas. Hay diferentes tipos de bacterias. Hay algunas que necesitan oxígeno, hay otras que no necesitan el oxígeno y hay otras que les da igual. Podrían como que sí, como que no. Entonces, las que sí o sí viven y en presencia de oxígeno son aerobios obligados. ¿Qué significa? Que cuando no tienen oxígeno, se mueren. Los anaerobios obligados son aquellos que más bien crecen o se reproducen si no hay oxígeno. Cuando hay oxígeno, mueren. El aeróbico facultativo. Ese es el que puede ser tanto con oxígeno como que sin oxígeno. Ambas le van bien. El aeróbico, pero que es microaerofílico. Este no tolera muchas concentraciones altas de oxígeno. Sí lo necesita el oxígeno, pero en concentraciones bajas. Por eso no tiene tanto en la superficie. Y el aerotolerante es muy parecido al facultativo, que es en ambos. Es como que sí en tanto como en oxígeno, como que no tuvieran oxígeno. Nosotros vamos a estar más trabajando con los aerobios. Medios de cultivo.
Entonces hemos dicho que ya hemos entendido todas sus necesidades de estas bacterias, de estos microorganismos, y ahora yo las quiero ver, las quiero cultivar, las quiero hacer crecer. ¿Dónde lo voy a hacer eso? En los medios de cultivo, que son mezclas de nutrientes que permiten el crecimiento de los microorganismos en condiciones controladas. Entonces, yo le doy todas estas condiciones para que estos crezcan. Pueden ser de varios tipos. Hay algunos que son líquidos, hay otros que son sólidos, semisólidos, etcétera, dependiendo de cuál sea el objetivo o función de mi cultivo. Y en los sólidos tienen un agente gelificante, que es el agar-agar, o en nuestro caso va a ser gelatina, también grenetina que le dice. Solamente es para que se mantengan de forma sólida, como una gelatina tal cual. Hay diferentes tipos de cultivo, tipos de medios de cultivo. Hay los nutritivos. ¿Qué son esos nutritivos? Me permiten el crecimiento de todo lo que se puedan imaginar. Me dan todos los nutrientes necesarios para que una gran cantidad de microorganismos desarrollen. Bacterias, pueden ser algún tipo de hongos, de levaduras, gran positivas, gran negativas entre las bacterias. Entonces, ese mundo de microorganismos me van a crecer en los nutritivos. Los selectivos, en estos ya seleccionan algún tipo o algunos tipos de microorganismos. Entonces dicen, por ejemplo, yo no quiero que me crezcan en mi medio de cultivo hongos. Yo voy a colocar un antimicótico. Entonces voy a inhibir el crecimiento de hongos. O al revés, yo no quiero que me crezcan bacterias. Entonces voy a añadir un antibiótico a mi medio de cultivo y me va a inhibir el crecimiento de bacterias. Y solamente me van a crecer los hongos, por ejemplo. Esos son los selectivos. Me están seleccionando más o menos el grupo de trabajo con el que yo quiero estar. Y los diferenciales son aquellos que te permiten distinguir a simple vista dos o más tipos de bacterias en función de sus comportamientos, de su metabolismo respecto a algún nutriente del medio. Tienen diferentes tipos de nutrientes, azúcares, fuentes de carbono, los medios de cultivo que los microorganismos utilizan y productos de sus metabolismos generan cambios de pH sobre todo. Entonces reaccionan con los medios y producen estos cambios de coloración. Entonces un tipo de bacteria, por ejemplo, entre las gram negativas, el E. coli me va a crecer de este color rosadito y, por ejemplo, una salmonela me va a crecer de color amarillo. Entonces, yo ya puedo intuir o puedo acercarme a saber con qué tipo de bacteria estoy trabajando si utilizo este tipo de medios de cultivo. Y ya lo llevan un poquitito más allá, que es lo que hacen estas placas, que se llama arte nagar, que utilizan diferentes tipos de bacterias, géneros de bacterias para crear estas obras de arte tal cual. Y son con estas propiedades de los medios de cultivo y con el cambio de color que les digo, con el cambio de pH. Y, por ejemplo, esta característica de este venado tan bonito es de las pseudomonas, que generan, ellos producen unos pigmentos que a radiación ultravioleta generan esta fluorescencia. Entonces, son medios, pero ya especiales, son comerciales que vienen con sus etiquetas. Entonces, en el medio, como les decía, viene una etiquetita. En la etiquetita te da las instrucciones, es una receta, como una receta de cocina. Te dice, yo te tengo que preparar así, 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 así. Y hay que leerlo siempre. Yo sé que muchas veces no nos gusta leer las instrucciones y queremos hacerlo, pero en estos medios de cultivo es muy importante leerlos porque no todos se preparan de la misma forma. Hay algunos que necesitan otros aditivos que se colocan en ciertos pasos, o sea, algunos antes, algunos después, algunos necesitan que hagas unos cálculos extras y otros dicen esterilizar, otros dicen no esterilizar, o sea, hay una variedad, por eso siempre hay que leer. Antes de hacer cualquier cosa, hay que leer estos medios. Pero por regla general o por cómo se generan la mayoría de los medios, es así. Primero los pesas, haces una regla de tres porque te va a decir en el medio preparar o pesar 36 gramos para un litro de agua. Si yo voy a preparar 250 ml, hago una regla de tres y calculo cuánto necesito pesar. Entonces primero lo peso, después de pesarlo le agrego el volumen que yo deseo preparar, por ejemplo unos 300 ml, digamos, lo mezclo, puedo utilizar calor, hay algunos que necesitan calor para ser preparados, otros, por ejemplo,
no necesitan estar mucho tiempo expuestos al calor. Dicen en sus instrucciones no sobrecalentar, porque ya pierde propiedades. Entonces, eso también hay que mirar en esas instrucciones. Algunos requieren ajustar el pH, donde mides el pH en el medio de cultivo, te dice, te vas a estar entre un pH 6.5 a 7, más o menos, digamos. Entonces tú ajustas el pH. Algunos lo fraccionan, otros no, directamente ya en el medio de cultivo, en este matraz, lo llevan a esterilizar. Ahorita vamos a ver qué es esterilizar, pero la mayoría ha debido escuchar esta palabrita de esterilizar. Y luego ya cuando salen, se los vacía a sus envases o finales, que suelen ser cajas Petri, que son estas redonditas de acá, o si van a hacer pruebas bioquímicas, son estos tubitos, que se los suele inclinar. Entonces, varía, pero ese es el procedimiento estándar, que nosotros igual vamos a seguir, pero de otra forma. Ahora esterilizar, les hablé de esterilizar, y esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante este término? Porque este es el proceso de eliminar o destruir todas las formas de vida microbiana. Incluyen bacterias, virus, hongos, esporas de una superficie, de un equipo, de una sustancia. O sea, estoy eliminando todo. Me preguntaban, ¿no? ¿Cómo es que yo, por ejemplo, me deshago de las endosporas? Entonces, las paso por este proceso de esterilización, ahí sí se inactivan por completo. Y hay varios términos que los solemos usar nosotros tal vez en la vida cotidiana: limpieza, sanitización, desinfección o esterilización. Cada uno es con un mayor nivel eh, de alcance, de disminución de estos gérmenes, de estos microorganismos. Una limpieza me va a remover la suciedad, que en la sociedad puede que se encuentren algunos de estos microorganismos, pero también al levantar el polvo estoy levantando los microorganismos. Y como tal, reducirlos no los reduce, solo les remueve la tierra, la suciedad. Al sanitizar, estoy removiendo algunos gérmenes, una cierta cantidad. Cuando desinfecto, ya es en mayor proporción que estoy removiendo. Y al esterilizar, estoy garantizando que ya no me quede nada. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces ya vimos que limpiar solamente estoy quitando, ¿no?, suciedad visible. Entonces necesitas siempre, pero mínimo guantes, no estar en contacto directo. Al desinfectar, ya voy a reducir la presencia de algún patógeno. ¿Qué voy a necesitar? Equipo de protección personal, barbijo, alcohol, guantes, sobre todo sería bueno. Y un desinfectante. ¿Qué desinfectante puede ser? Un alcohol al 70%, hipoclorito de sodio, que es la lavandina, el amoníaco cuaternario. Entonces, estos químicos tienen un mayor alcance afectan a la mayor cantidad de los microorganismos. Y al esterilizar, ya erradico todo. Me garantiza que no tiene nada vivo en sí. Entonces, teniendo eso ya entendido, vamos a ver también qué condiciones influyen en la efectividad de la actividad de un agente antimicrobiano. Entonces, el tamaño de la población. Si tengo muchos microorganismos, necesito más tiempo que actúe mi desinfectante, por ejemplo. Composición. Si es un microorganismo patógeno, Mycobacterium, tuberculosis, y yo lo quiero tratar solamente con un multiuso, que me dicen, esto desinfecta el 99.999% de las bacterias. Pero no son de protocolos demasiado estándar, entonces no son tan específicas para un Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. La concentración. Por lo general, cuanto más concentrado, más rápido voy a destruir el patógeno. Por ejemplo, la lavandina o el hipoclorito, cuanto más concentrado esté, menor tiempo voy a necesitar que esté con exposición al patógeno. Excepción a las reglas que siempre se tienen que acordar, eso no funciona con el alcohol o con el etanol al 70%. Muchos se compran el alcohol Caimán que venden, ¿no?, en las farmacias, y eso lo utilizan para desinfectarse las manos. Y según quema más, arde más y desinfecta más. Pues la verdad es todo lo contrario. Cuando usas al 96%, no estás desinfectando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se evapora más rápido, y el agua es un factor muy importante eh, para la desinfección en las bacterias, porque eso va a permitir que ingrese
el alcohol en sí por la membrana, por la pared de la bacteria, y lo que no sucede con el alcohol al 96, o sea, porque no va a entrar en contacto con tal. Entonces, sí es necesario que esté al 70% para que tenga esa desinfección. Entonces, no trabajen, nunca no se desinfecten las manos con alcohol al 96, solo con el al 70. Otra, la duración de la exposición. Si es más largo, lo que les decía, la mayoría muere. Entonces, si estoy más tiempo con el hipoclorito, con el alcohol, entonces más tiempo me va a garantizar que la mayoría de estos patógenos o de estos microorganismos van a morir. Y temperatura. La actividad de la mayoría de los desinfectantes va a aumentar con la temperatura, pero igual hay límites. Eso también hay que ver, depende del desinfectante, depende con qué estamos trabajando. Hay algunos que te dicen que el exceso de calor va a degradar su acción. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de la práctica, que es lo que espero que cada uno de los que están presentes puedan replicarlo en sus casas, siempre con mucho cuidado. Entonces vamos a hacer una recapitulación de bioseguridad en el hogar. Ya hemos hablado en sí en general de la bioseguridad. Ahora les voy a hablar de la bioseguridad que tienen que tener cuando ya estén ustedes en sus casitas trabajando. Primero, designen una zona limpia donde van a manipular, van a preparar todo, y una sucia, de donde van a descartar todo. No las mezclen, no lo tengan todo por todo lado. Entonces, siempre cuando se trabaja en los laboratorios, más que nada, siempre necesitamos este orden y limpieza. Entonces, tener todo listo, tenerlo todo preparado, no empezar a hacer y luego decir, ay, me falta esto, ay, no, él no ha preparado esto, ay, ¿dónde lo puse? Entonces, ya tenerlo todo listo, decir, aquí voy a trabajar, aquí es donde voy a calentar mis medios y aquí es donde voy a dejar todo el material que después voy a lavar. Y tampoco no estén, o sea, no mezclen los procesos. Es decir, a veces, digamos, estás esperando algo y dices, ah, voy a empezar a lavar y voy a salpicar a mi zona limpia y voy a estar contaminando los patógenos. O sea, estoy moviendo los microorganismos. Entonces, trabajen primero por partes, ¿no? Entonces, primero voy a limpiar, voy a acomodar todo mi material que voy a necesitar, voy a hacer todo el procedimiento y luego voy a limpiar y desinfectar todo. Entonces, no se apresuren, no vayan saltando pasos y mantengan este orden para que no tengan esta contaminación cruzada. Porque ustedes van a lavar, por ejemplo, algo y van a decir, ah, esto ya está limpio, pero sin querer van a tocar algo de lo que estaban utilizando, lo van a volver a pasar a la parte limpia, entonces ya no va a estar limpio. Limpieza de manos. Eso es fundamental antes de que empiecen siempre y después cuando terminen. Lavarse, frotando entre los dedos, frotando tanto en las ambas caras de la mano, en las palmas, en la parte dorsal y 20 segundos por lo menos, ¿no? O sea, con abundante jabón. Eso nos está garantizando que sí vamos a tener menor cantidad de microorganismos en las manos, porque en las manos es donde más transportamos a una gran cantidad de microorganismos. Y uso constante, y es, si no tienen alcohol al 70%, que lo pueden conseguir en las farmacias, pueden usar el alcohol en gel, tal vez, o ustedes prepararse su versión de alcohol al 70%, pero sí tenerlo ahí a mano por si tocan algo que esté contaminado, entre comillas. Entonces, el alcohol al 70% es una gran forma de evitar otra vez irme a lavar las manos. Pero sí, sí o sí, en el protocolo siempre lo primero que haces es lavarte las manos. Ya luego, entre el proceso, puedes usar el alcohol al 70%. Es muy práctico. Usar guantes, barbijo, mínimamente. Cabello recogido, sobre todo para las chicas, para no dejar cabellos, para que no estemos llevando en en sí, en nuestro cabello, algo de lo que estemos manejando. Entonces nos lavamos las manitos, luego te colocas los guantecitos. Antes de botarlos, los guantes igual te pones el alcohol, te puedes lavar igual tus manitos. Y para retirar o botar los guantes, siempre se hace el procedimiento, ¿no? De con la mano que esté con mi guante contaminado, lo agarro y luego con mi mano sin el guante, lo pongo por la parte interna. Entonces, intento no tocar eh, con mi mano limpia el guante sucio y viceversa, ¿no? Con el guante sucio mi mano limpia. Entonces, siempre tengan ese cuidado al manipular. Ahora, como estamos trabajando en la casa, no hay mucho problema, pero así en el futuro, si es que a ustedes les apasiona esta área de la microbiología, es el protocolo que se sigue. Desinfección de superficies.
limpiar la mesa, el mesón, la encimera, donde vayan a trabajar, su cocina que esté limpia con esa solución de alcohol al 70% o la solución de cloro. Y esto antes y después. Entonces, una vez acaben, también limpienlo, no lo dejen sucio. En el procedimiento, mientras estén haciendo, y yo sé que van a estar con el barbijo, igual ya estamos evitando contaminación, eh, tanto a sus medios de cultivo que van a preparar como que ustedes se contaminen con algo, pero es más probable que ustedes contaminen más bien el medio de cultivo, porque si yo hablo o toso o estornudo, esas microaerosoles van a entrar a su medio de cultivo, entonces ya no va a estar puro. Por eso barbijo sí. Pero también cuidado, ¿no? De no tocarse la cara, no estar comiendo, no estar mascando chicle. Son las principales vías de entrada de microorganismos. Y eliminación segura, al finalizar, todo lo que toquen, todo lo que tengan, desinfectenlo, o sea, con cloro, con alcohol, con agua caliente, dependiendo del protocolo, y lávense las manitas, ¿no? Antes de desechar. Ahora sí vamos a ver cómo preparar este medio de cultivo casero. Ingredientes. Aquí está su listita de ingredientes. Tengo entendido que lo que van a subir a esta clase, entonces van a poder ver igual el video después para que ustedes puedan prepararlo. ¿Qué van a necesitar? Agua purificada, o sea, no agua de la pila. En todo el procedimiento que se mencione agua, que sea agua potable, o sea, mínimo agua hervida, puede ser el agua del bidón, pero que sea agua purificada, que no usen agua de la pila. Un cubito de caldo de pollo, ya sea de gallina o de res. Puede ser ambos, si quieren, no hay problema, porque estos están dándole los nutrientes a la bacteria, porque estos tienen fuentes de carbono, estos tienen nitrógeno, tienen una gran cantidad de sales, entonces todo eso me va a dar los nutrientes para que mis bacterias puedan crecer. Ahora, gelatina, grenetina, esta que es sin sabor. ¿Para qué? Solamente para que mi medio de cultivo sea sólido, que no esté líquido, que no esté agüita. Pueden agregar si desean azúcar, no es obligatorio porque el caldito ya me tiene todo lo necesario, pero si le agregan azúcar, igual le están potenciando. Hay algunos que incluso le agregan carne o atún o pollo así en físico, aparte del cubito, entonces si lo desean, pueden hacerlo, es más nutrientes. Pero con esto es suficiente. Unos frascos pequeños. Si no tienen las cajas Petri, que es lo más probable que no tengan en sus casas, ¿no? De laboratorio, pueden usar estas postreras de vidrio, que sea de un vidrio gruesito, que no sean débiles porque las vamos a poner a calor, a temperaturas de ebullición. Entonces, que sea de estas postreras, ¿no? Resistentes. O pueden ser desechables, pero sobre todo que sean nuevos, que sean no reutilizados. Y en el caso de que vayan a reutilizarlos, igual vamos a ver cómo los pueden desinfectar, pero preferentemente que sean estos de vidrio. Ollas van a necesitar dos ollitas para calentar, para una para preparar el medio y otra para esterilizar el material. Y van a usar una olla a presión. Si no tuvieran olla a presión, igual no hay mucho problema. Les voy a dar la alternativa de cómo hacerlo con una olla normal. Después, una vela, una o dos velas, dependiendo. Eso van a usar. Después papel toalla o servilletas, preferentemente pero papel toalla, papel film y marcador, que sea permanente, alcohol al 70 y hipoclorito al 3%. Listo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, hasta aquí voy a ver si tienen alguna duda, alguna consulta antes de que empezamos con el procedimiento. Voy a ver el chat. A ver, a ver. Ah, no, ¿cómo pasamos a establecer algún ambiente o habitación? Esa es una muy buena pregunta, Ana. Eh, Es muy complicado esterilizar los ambientes como tal, pero un método que lo utilizan en algunos laboratorios es mediante radiación UV, que no te garantiza al 100% como que no salgan con daños colaterales, porque sabemos que la radiación UV es
se puede llegar a eso, ya es cancerígena, entonces es un riesgo también para el personal, ¿no? Pero es otra forma que utilizan mediante estos rayos UV totalmente concentrados, que son unas lámparas UV que dirigen estos rayos a los ambientes, a las zonas, a los mesones, por ejemplo, o a todo un área. Y obviamente el personal se retira, deja que esto funcione unos 30 minutos, y unos 15 a 30 minutos, y luego ingresa. Entonces ya todo el ambiente estaría estéril. Pero como les digo, tiene ese riesgo de que es cancerígeno para el personal. Hay que tener cuidado con este tipo igual de esterilización. Ahora sí, en sí de todo hasta aquí, antes de empezar a ver el procedimiento, si me dicen si tienen alguna duda, alguna pregunta, un momentito, por favor. Ya, gracias. Entonces, como no veo preguntas, voy a continuar. Ahora sí, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, ya hemos dicho, ¿no? Se van a lavar sus manitos, esos 20 segundos, y se van a colocar sus guantes y su barbijo. Van a limpiar toda su área, su cocina, las hornillitas y el mesón. Pueden al inicio limpiarlo con algún desinfectante. Por ejemplo, ese que se ve en la imagen, ¿no? Un lisopón, o hay unas de limpia superficie, todo brillo, o el desinfectante que utilizan para multiuso, por ejemplo, lo pueden usar. Pero después de que lo utilicen, denle una rociada con el alcohol al 70%. O si no tuvieran el alcohol, mínimamente el hipoclorito diluido a todo lo que vayan a utilizar. Eso me va a garantizar que esté por lo menos limpio, que esté sin tanta concentración. Hemos dicho que estamos desinfectando. Ahora, después de que hacen eso, alisten todos sus materiales, ya les he mostrado los ingredientes, todo lo que van a necesitar, todo ténganlo ahí listo. Y van a agarrar su ollita, la van a colocar en la hornilla, van a colocar 800 ml de agua. Esto es para 1 litro, que les va a alcanzar para un montón de vasitos ya disponibles. Si ustedes no quieren hacer tantos, quieren hacer solo 3 por lo menos o 2, pueden disminuir las cantidades. Hacen reglas de 3 con todas las proporciones que les estoy dando y lo pueden hacer en menor o en mayor cantidad. Depende ya de ustedes. Entonces, 800 ml de agua y un cubito y cuarto, cubito y medio de caldo de pollo de res. Entonces aquí yo les he puesto los cubitos a mi ollita y las he puesto en el fuego para que empiece a calentar. Esta agua otra vez, reitero, no es agua de la pila, es agua mínimamente potable, es agua hervida, es agua vital, es agua de botellón, no sea agua de la pila. Eso está hirviendo, se van a disolver hasta que se disuelvan por completo. Si quieren, agregan o no azúcar. Luego, aparte, mientras está calentando, en un recipiente van a hacer esto, van a hidratar media bolsita, que es de la que les mostré de gelatina sin sabor Cris, que son 20 a 25 gramos, con 200 ml de agua. Entonces, 800 usé en el otro, 200 estoy haciendo 1 litro. Mezclándolo bien hasta disolver, han visto los movimientos, ¿no? Circulares y tiene que quedarles así. Tiene que estar hidratado, sin muchos grumos. Luego, esta mezcla que han hecho acá, la van a añadir a su ollita, que estaba calentando con los cubitos, con el azúcar, y la van a mezclar y tiene que quedar así, líquido. No tiene que tener grumos. Tiene que estar homogéneo. Entonces, una vez ya esté así todo disuelto, todo bonito, pueden apagar su hornilla y dejarlo un ratito y reposar. Luego, vamos ahora a preparar nuestros recipientes. Entonces, en otra olla, van a añadir agua, la cantidad necesaria, depende del tamaño de sus recipientes, que los cubran por completo. Igual agua purificada, no es agua de la pila. Y la van a poner a hervir. Una vez empiece a hervir, o esté empezando, que están notando, ¿no? Las burbujitas, ahí recién van a añadir los recipientes. Si se fijan, aquí están mis recipientes de vidrio, mis postreritas, y ahí están, dentro de la. Van a escuchar que suena, ¿no? Como suena el vidrio del proceso de ebullición. No se van a asustar, no pasa nada.
Eso van a esperar unos 15 a 20 minutos, o preferentemente 20 minutos. Si pueden esperar media hora, mejor, pero mínimamente 15 minutos. Entonces eso tiene que estar ahí ebulliendo, pero no cronometro los 15 minutos cuando yo he puesto el agua fría, sino cronometro desde que está ebulliendo. Empieza a ebullir, ahí recién empiezo a cronometrar mis 15 a 20 minutos. Ahora, en el caso de que ustedes tuvieran recipientes reutilizados o así de plástico, esos no los van a poner a hervir, ¿no? Se van a fundir, se van a derretir. Entonces ahí vamos a utilizar lo que es el hipoclorito. Hay de muchas cantidades, hay de muchas proporciones. Por ejemplo, el sapolio es el que viene más concentrado al 5,9%. Pueden diluirlo un poco, pueden hacerlo una cantidad de por cada 9 de agua. Entonces, uno por cada 9 lo diluyen, si fuera el sapolio. Hay otros que vienen en menor proporción, que son al 3% o incluso al 1%. Entonces, fíjense, les dice en sus etiquetas de sus lavandinas a cuánta concentración están trabajando. Si fueran concentraciones del 3%, no necesitan diluirlo mucho. Pueden hacerlo en concentraciones hacia la mitad, de una parte con 5. Pero si fuera el de sapolio, si lo hacen una parte por cada 9. Y lo diluyen y le rocían a sus vasitos. Y como están viendo en la imagen, no es solamente a sus vasitos en cualquier lado, sino cerca a la vela. ¿Por qué, me dirán? ¿Por qué están usando una vela? En los laboratorios nosotros utilizamos los que son mecheros. Los mecheros nos dan el fueguito que producen su llamita, genera un, un redondo, un diámetro, un círculo de una circunferencia de esterilidad. Nos garantiza que en ese espacio no entren, no ingresen muchos microorganismos. Entonces, nosotros siempre que trabajamos en los laboratorios, trabajamos con mechero. En sus casitas ustedes no tienen mechero. Entonces, algo que les va a ayudar es una vela. No es el diámetro tan grande como el de un laboratorio, pero sí ayuda. Entonces, manténganlo cerca de esta velita. Y una vez los rocíen con el hipoclorito, le dejan reposar unos 10 minutitos, ahí cerquita de la vela. Luego, después de esos 15, 20 minutos, van a retirar los recipientes utilizando pinza o algún instrumento estéril. Ahora, yo les estoy diciendo, necesita estar estéril, pero yo no estoy esterilizando mis pinzas. ¿Qué hago? Hay varias formas. Una es que también lo sometan al proceso de ebullición, pero si lo someten al proceso de ebullición, ¿cómo voy a sacar la pinza que está ahí ebulliendo? Entonces hay otro método de esterilización que es por incineración. Entonces aquí estamos tratando con temperaturas de 1000 grados porque se está quemando por periodos cortos, son unos segundos. ¿Con qué es ideal hacerlo aquí? Sí, aquí es ideal trabajar con alcohol al 96, no al 70. De que pueden usar al 70, pueden usar, pero con mayor precaución porque tarda más tiempo en consumirse el alcohol. En cambio, al 96 se consume más rápido. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener? Calor, que va a producir una llama azul, si se fijan aquí en el video, que es lo que he hecho, es rociado alcohol a la parte interna y externa de las pinzas, sin hacer que el alcohol llegue hasta la parte superior al mango, porque yo de ahí lo estoy sosteniendo. Entonces, se va a prender todito y yo me puedo quemar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace con este tipo de método. Y si tienen el halcón en algún vasito o en algo, no lo manejen cerca del fuego porque se va a prender. Entonces el alcohol lejos del fuego. Ese es otro cuidado que tienen que tener. Y una vez que la hayan rociado lejos del fuego con alcohol, solo a la parte de las pinzas, pasan por la llamita y se prende. Entonces no se tienen que asustar, no tienen que, que moverlo o soltarlo. Se va a consumir. Ahí está la llama que está consumiendo, entonces eso me está dando este tipo de esterilización por incineración. Entonces yo con estas pinzas estériles es que he sacado del agua hirviendo mis recipientes. Pueden usar cualquier otro instrumento que se les sea más fácil, pero es igual tienen que tener cuidado, es agua hirviendo, sus recipientes igual van a estar calientes. Y aquí es otro, el adelanto de cómo he hecho de este cucharón igual, el mismo procedimiento, le he puesto alcohol, eh, le he pasado por el fuego, ven esa llama azulita es la que me está dando, garantizando esta esterilización y eso me permite trabajar ya con ese cucharón. Pero eso yo lo he usado más adelante, ya lo van a ver en la fotito para
Y cuando retiren los recipientes, los van a posicionar cerca de las velas, cerquita de las velas, no los van a posicionar lejos. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos diciendo que las velas nos están dando este ambiente, este círculo de esterilidad. Y lo mismo con los recipientes de plástico, solo que en los de plástico no los hemos hecho bullir. Ha pasado su tiempo que ha cumplido sus 10 minutitos con el hipoclorito, lo secan con un papel toalla, les rocían el alcohol al 70 y esperan a que se evapore. Todo igual cerca de los mecheros. Bueno, de las velitas. Ahora, ¿qué van a hacer? El medio, o sea, ya vemos, los recipientes ya están listos. Ahora, el medio. Lo teníamos ya bonito, disuelto, homogéneo, así como liquidito. ¿Qué van a hacer? Si tienen olla a presión, lo van a pasar a esta olla a presión. Si no tienen olla a presión, van a dejar en su ollita, pero que bulla y que esté por lo menos en fuego medio, medio abajo, en unos 30 minutos. Y tampoco no lo tengan destapado, sino lo tapan y esperan que sean unos 30 minutitos ahí, constante, constante, para que podamos garantizar algo más de esterilización. No vamos a llegar a que esté completamente estéril, pero sí va a ayudar. Si tienen olla a presión, vacían este sumerio a su ollita a presión y esperan, ¿no? Como ya va a estar un poco calientito, tienen que esperar a que salga este vaporcito, ¿no? De la válvula. Suene así y ahí recién empiezan a cronometrar 15 minutos. Esto está simulando las condiciones de un autoclave en los laboratorios, que es esterilización por vapor y presión. Esto estamos trabajando a temperaturas de 121 grados por una presión de una atmósfera y son 15 minutos. Entonces, con esas condiciones nos garantizan la esterilidad de mi medio de cultivo. Precauciones. Estamos hablando de que todo ahí hay una alta presión. No abran la tapa de golpe. No, no abran la válvula cerca de ustedes. Igual el vapor que va a expulsar es caliente. No toquen los alrededores de la tapa si no tienen algún trapito extra, o va a estar caliente, tengan esas precauciones. Antes de sacar o de abrir la tapa, despresuricen, levanten la tapita de la válvula con algún otro objeto, no lo hagan con su mano, con mucho cuidado. Y cuando ya esté todo despresurizado, hayan podido lograr abrir la tapa, la abren por completo cerca de las velas. Si se fijan en la imagen, he utilizado dos velitas para que me dé más ambiente porque mi olla es grande y mis postreras igual eran grandecitas. Y este es el cucharón que yo esterilicé que les mostré. ¿Para qué? Para que yo con ese cucharón pueda vaciarlo en mi caldito, mi medio de cultivo, a mis postreras. Entonces vacían el contenido del medio con este cucharón estéril que ya se había mostrado que igual lo he esterilizado por incineración y he vaciado mis postreras cerca de las velas igual. Luego los he tapado con papel film. Hay algunas postreras que tienen tapita. En este caso tendrían que igual desinfectar, si fueran tapitas de plástico, hacer el mismo proceso de desinfección con hipoclorito de las tapitas de plástico. Si fuera algún otro tipo de tapita que tiene su recipiente que puede ingresar a ebullición, esterilizando por ebullición. Y si no tuviera, pueden usar lo que es el papel film. Esperan a que enfríe, a que no esté tan caliente y luego lo llevan a su refrigerador, ¿no? Hasta que solidifique. Luego tienen que tener medio sólido. Hasta aquí alguna dudita para que veamos así rapidito cómo van a sembrar después de que tengan sus medios preparados. Esto les va a tomar, o sea, hasta que solidifica unas 8 horas, 12 horas más o menos. Entonces es como que lo hacen hoy, digamos, y mañana ya pueden sembrar sus muestras. ¿Cómo van a sembrarlas? Van a seleccionar primero su muestra. Van a decir, no sé, yo quiero ver todo mi cuarto cómo está. Yo quiero saber mi celular cómo está. Yo quiero saber mi baño. Yo quiero, o sea, vean ustedes cualquier muestra ambiental. No siembren saliva, no siembren ni sangre, no siembren ningún tipo de fluido corporal. Riesgo biológico. Hemos visto niveles de bioseguridad y con los que estamos trabajando nosotros, ustedes se pueden enfermar de cualquier cosa. Aquí lo van a tener al microorganismo concentradito, residuo, así en muchas cantidades. Entonces, por favor, nada que sea, provenga de humanos, de perritos, nada que sea fluido, solo ambiental.
Esas son las bacterias con las que normalmente nosotros estamos interactuando. Bacterias, no levaduras. ¿Qué van a hacer? Primero, antes de empezar, rotula. O sea, ya decide. Entonces, cada uno va a estar rotulado. Y ven, yo he hecho del baño, yo he hecho de mi celular. Al final lo cambié por de una mano, del dinero, de un ambiente que era mi sala y uno de control. Siempre van a dejar una muestrita que no le van a hacer nada. La tienen que dejar tal cual como terminaron de preparar ese medio. Ese va a ser nuestro control de esterilidad. Si a ese medio de control le crece algo, es que no hemos trabajado bien y que no hemos, o sea, todos nuestros medios en sí ya se han contaminado. Entonces, para el final de nuestro experimento, en este nuestro medio de control no debería haber crecido nada. Debería estar así como inició, con eh, los componentes del caldito de pollo de la gelatina. Nada, ningún microorganismo. Hay diferentes tipos de siembra. Uno, por ejemplo, por exposición. Entonces, yo en este, cuando escojo un ambiente, he escogido mi sala. Y he dicho, ay, en mi sala, cerca a este basurero, digamos, que yo siento que aquí es donde más hay microorganismos. Entonces, voy a ese lugar, coloco mi muestrita, destapo el papel film y lo dejo 15 minutitos. Espero esos 15 minutitos, vuelvo, lo vuelvo a tapar el papel film y ya está mi muestra. Entonces, en esa no estoy haciendo nada, estoy recolectando los microorganismos que están en el aire, los microorganismos del ambiente. Ahora, por contacto. En ese pueden usar dos métodos. Uno, que es el correcto o el adecuado, que es usando los hisopos, que es el que se ve en la imagen de la parte inferior, pero yo sé que la mayoría no tiene el acceso a un hisopo o tal vez no quiere comprárselo de la farmacia, entonces igual lo pueden hacer con sus manos. ¿Cómo? Usando guantes. Usen guantes, se lavan bien las manitos, se ponen sus guantes, se desinfectan con alcohol al 70%, esperan a que el alcohol evapore, no lo hagan con sus manos con alcohol todavía presente, esperan a que se evapore y cerca de la vela, no lo van a hacer lejos de la vela, cerca de la vela, hacen primero este contacto, como vemos aquí, contacto con el dinero, con lo que sea que van a hacer, o sea, una superficie, la frotan la superficie con su dedito, la toquetean, todo lo que quieran. Y una vez que ya tengan su muestra, se van corriendo y la van a colocar cerquita de la vela en su medio de cultivo, así a toquecitos y deslizando con sus dedos igual, deslizando con sus dedos en toda la superficie de su muestra, haciendo así como zigzag. Ahora, si tuvieran el hisopo, lo que van a hacer es con este hisopito que es como un cotonete, es van a raspar por completo la superficie, toda la superficie, igual van a hacer ese proceso de siembra en su medio. Igual les he dejado un videito para que vean. Otras por contacto igual directo, si quieren, por ejemplo, una moneda, la pueden colocar la moneda como tal al medio de cultivo, igual cerca de la velita, y luego esa moneda, pero yo la desinfecto, ¿no? La voy a colocar con alcohol, la voy a lavar. Y también de su mano como tal o de mano de alguna persona pueden ver qué hay, qué microorganismos tiene. Hay muchas formas de hacer estas muestras, ustedes sean creativos, vean los lugares que más quieren sacar su muestra. Este creo que es el videito del hisopo. Detective Bacteria. En este, por ejemplo, no se muestra que lo esté haciendo bajo ningún mechero ni nada, pero ustedes, o sea, sí van a hacer el hisopado, todo eso, de su celular o de lo que quieran hacerlo, cerquita a la velita, sobre todo este proceso de siembra. Lo que está haciendo el muchacho, ese proceso de siembra, lo van a hacer cerquita de la vela. Y aquí está usando una estufa para incubar, pero nosotros no tenemos una estufa. Entonces, ¿cómo los vamos a incubar? Nos vamos a incubar a una temperatura ambiente, a la temperatura de las que las estamos recolectando, que es 20-25 grados aproximadamente. Lugar alejado de niños, alejado de mascotas que no se lo coman, que no piensen que es gelatina, que no piensen que es algo para ingerir y que esté rotulado. Experimento en curso, medio de cultivo, riesgo biológico, no tocar, quién lo ha hecho, qué fecha. Entonces, por favor, esto mantengan sobre todo si viven con otras personas, ¿no? Que pueden estar en contacto con su experimento. No van a retirar el papel film o abrirlo en medio después de que hayan realizado la siembra, porque van a seguir contaminando. Entonces, si es que quisieran observar cómo está progresando su cultivo, se van, se prenden su velita y lo pueden abrir ahí cerca a la velita, usando barbijo, usando guantes.
Entonces, solo es la única forma de que puedan observarlo o abrir su cultivo. Van a registrar sus resultados, sacan una fotito, anotan, lo observan. ¿Cómo cambia? ¿Hay algún cambio? Después de 24 horas ha habido algún cambio. Lo más probable es que no. 48 ya podrían ustedes empezar a ver. 72, o sea, un día, 2 días, 3 días y una semana. Esos son los periodos que van a controlar, que es donde van a ver el cambio igual incluso de poblaciones de bacterias. Hay algunas que tienen un crecimiento más lento y hay otros microorganismos como las levaduras, como los mohos, que empiezan a desarrollar un poco después. Entonces sean muy descriptivos con lo que ven, qué tamaño tiene, qué forma, qué color. Entonces lo ideal es que ustedes van a observar algo así en sus medios de cultivo, van a tener un mundo de microorganismos, ¿no? Y no van a desechar nada sin desinfectar. Si tienen mucha prisa de usarlo, porque nosotros vamos a ver en la siguiente clase esto de un poco, vamos a analizar los resultados que han obtenido y vamos a ver cómo desecharlos adecuadamente. Pero para adelantarles, si es que ustedes lo van a votar, mínimo pónganle hipoclorito al 5% por 15 minutos, mínimo, o ebullición de 30 minutos. Y luego los desechan en bolsitas cerradas, doble bolsita. Pero antes hacer este proceso. No lo van a desechar así. O sea, me creció mi cultivo a la basura porque estoy contaminando. Entonces, si no me van a esperar antes de desecharlo, que yo les recomiendo que sí esperen a la siguiente clase, a la última clase, para que analicemos sus resultados y veamos este proceso, ¿no? De cómo desechar, cómo manejar estos residuos con los que ustedes se van a quedar. Y eso ha sido todo por la clase de hoy. Entonces, espero que tengan algunas dudas, algunas consultas si tienen. Y espero que puedan empezar a hacer con este proyectito. Muchas gracias, licenciada. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor pueden comentar o encender su micrófono. El formulario de la asistencia ya está en el chat de Zoom. Pueden ir llenando. Tienen 2 minutos para concluir con el formulario. Una vez concluyan, por favor, manden una manito o un sí al chat de Zoom para que tomemos la fotito de asistencia final. ¿Estará grabada la clase? Tengo entendido que sí, ¿verdad? No sé si me confirma alguien de... Sí, licenciada, la clase se graba en la plataforma de YouTube. Él puede entrar a Goldmaster y va a estar esta clase. Están todas las clases de todos los cursos. Pero entonces, si tienen alguna duda de cómo hacer el procedimiento, revisan el video. Igual pueden usar el chat de WhatsApp si están haciendo sus experimentos, si tienen alguna duda. ¿Ya concluyeron con el formulario? Fabián y Melanie dicen que sí. A ver quién más ya concluyó con el formulario. Ana Karina también dice que sí. ¿Alguien más? Álvaro, ya. Me imagino que ya, porque ya la mayoría está comentando muy bien. Entonces, por favor, pedirles que enciendan sus camaritas para tomar la fotito. Kaylin Cecilia, Yushuara, Ana Karina, Lilian, Melanie, F1, Domino Bernal, Gladys, Pablo.
Por favor, enciendan sus camaritas. Ya, ok, a la cuenta de 3 se va a tomar la fotito. 1, 2, 3. Muy bien, solo somos nosotros. Ya, perfecto. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, docente, por la clase que nos dio el día de hoy. Espero que esta clase les sirva de mucho. Y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.